Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Demet Özdemir y Can Yaman sorprendieron a todos con una separación inesperada y ahora un proyecto publicitario quedó en el centro del escándalo. La noticia que sacudió al mundo del espectáculo llegó como un rayo. Demet Özdemir confirmó que decidió abandonar una campaña publicitaria de gran importancia porque no quería compartir protagonismo con Can Yaman. Según sus propias palabras, no me siento cómoda trabajando al lado de Can, no quiero formar parte de un proyecto donde él esté incluido. Estas declaraciones no tardaron en generar un gran revuelo. Fuentes cercanas aseguran que la propuesta reunía a dos de las estrellas turcas más queridas en un spot internacional. La química entre ellos, que en su momento enamoró al público en series televisivas, se esperaba que brillara nuevamente en la pantalla. Sin embargo, la decisión de Demet cambió todo el panorama. Una de las personas del equipo de producción reveló, era un contrato millonario. Todos estaban entusiasmados con tenerlos juntos, pero la negativa de Demet lo complicó todo. Los fanáticos no tardaron en reaccionar. En redes sociales, miles de mensajes apoyaron la postura de Demet, mientras otros lamentaron que una diferencia personal pueda arruinar un proyecto tan esperado. Una seguidora comentó, entiendo a Demet, cada mujer tiene derecho a decidir con quién quiere trabajar. Otro usuario, en cambio, expresó, era una oportunidad única de verlos juntos de nuevo, qué decepción. Can Yaman, por su parte, no se quedó callado. En declaraciones a un medio europeo respondió con firmeza, si Demet cree que mi presencia es un problema, respeto su decisión, pero no me parece justo culparme por la cancelación. Su tono serio reflejó que la herida entre ambos está lejos de cerrarse. Durante un evento en Estambul, Demet fue abordada por periodistas que insistieron en preguntarle si había algo personal detrás de esta decisión. Ella contestó con calma, pero sin perder firmeza, no se trata de un tema privado, simplemente no quiero mezclar mi carrera con alguien con quien no comparto la misma visión profesional. La industria publicitaria quedó sorprendida porque la campaña ya había sido anunciada en varios países. Los contratos estaban listos, los sets diseñados y la expectativa era enorme. Sin embargo, la salida de Demet obligó a las marcas involucradas a reconsiderar toda la estrategia. Un portavoz de la agencia explicó, era un proyecto pensado para ambos, sin Demet pierde fuerza, y sin Can pierde autenticidad. Ahora debemos buscar otra solución. Este episodio deja al descubierto una tensión que muchos sospechaban desde hace tiempo. Aunque en pantalla Demet y Can parecían inseparables, detrás de cámaras los rumores de desacuerdo siempre existieron. Lo sorprendente es que, en esta ocasión, las diferencias llegaron al punto de cancelar un contrato millonario. La controversia creció aún más cuando algunos analistas del sector empezaron a especular sobre las consecuencias a largo plazo de este desencuentro. Para muchos expertos, el retiro de Demet podría marcar un antes y un después en su carrera, ya que está demostrando que no teme poner límites y elegir cuidadosamente sus proyectos. En un mundo donde la presión por aceptar contratos multimillonarios suele ser abrumadora, su decisión fue vista también como un acto de valentía. Por otro lado, los seguidores de Can Yaman señalaron que él ha sabido mantener la compostura frente a la polémica. Varios periodistas resaltaron que, a pesar del revuelo, el actor continúa con sus compromisos internacionales y no ha dejado que la controversia afecte su imagen pública. Incluso algunos medios italianos destacaron su creciente popularidad en Europa, donde Can está involucrado en nuevas producciones televisivas. La prensa turca, sin embargo, sigue dividida. Algunos periódicos defienden a Demet,
argumentando que ella busca un camino independiente sin ataduras del pasado. Mientras que otros sostienen que su decisión podría interpretarse como un movimiento arriesgado que la aleja de grandes oportunidades. En los programas de debate, los especialistas discuten sin parar, ¿fue una decisión estratégica o una reacción emocional? El impacto comercial también es evidente. Las marcas implicadas ahora enfrentan un desafío enorme: rediseñar una campaña que ya había generado expectativas globales. Los creativos deberán replantear desde el concepto hasta la narrativa, lo que implica gastos adicionales y retrasos en el lanzamiento. Una fuente cercana al equipo de mercadotecnia comentó: cada día que pasa sin solución, la inversión pierde valor. Necesitamos una alternativa rápida para no perder la temporada de estrenos publicitarios. Mientras tanto, en redes sociales los debates se vuelven cada vez más acalorados. Hashtags como #apoyo a Demet y #Can llaman inocente han llegado a ser tendencia, mostrando cómo los fanáticos se polarizaron. Videos de momentos icónicos de la pareja en series pasadas se viralizan nuevamente, generando nostalgia entre los seguidores que lamentan la distancia actual entre los actores. La situación también despertó interés en la industria televisiva, pues varios productores comenzaron a considerar la posibilidad de aprovechar la tensión como motor de futuras historias. La gente ama el drama dentro y fuera de la pantalla, dijo un guionista, sugiriendo que esta polémica podría inspirar nuevos proyectos de ficción. No obstante, tanto Demet como Can han dejado claro que no desean mezclar sus diferencias personales con futuros trabajos conjuntos. Algunos críticos señalan que este episodio pone de relieve la fragilidad de las relaciones en el medio artístico, donde la química ante las cámaras no siempre refleja la realidad. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que, detrás de cada éxito televisivo, existen desafíos personales y profesionales que pueden modificar el rumbo de una carrera en cuestión de días. En conclusión, la ruptura de esta colaboración publicitaria no solo afecta a los involucrados, sino que también se convierte en un espejo de la complejidad del mundo del espectáculo. Las decisiones individuales, las tensiones personales y las estrategias de marketing confluyen en un escenario donde cada paso puede convertirse en noticia global. Lo que comenzó como un proyecto prometedor terminó transformándose en un fenómeno mediático que seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que Demet hizo bien en abandonar el proyecto? ¿O piensan que deberían haber trabajado juntos por sus fans? Su voz es muy importante para nosotros, así que los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.